¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que inauguramos hoy nuestra etapa por streaming porque, como muchos de ustedes saben, la televisión pública no nos dio la posibilidad de continuar allí. Hoy vamos a abordar un tema muy debatido. Vamos a tratar de profundizar al máximo posible para que pueda ser muy útil para ustedes, y el tema es alfabetización inicial. Le voy a dar la bienvenida a nuestras dos invitadas, una por Zoom, otra presencial. Le doy la bienvenida a Mirta Castedo. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, ¿qué tal? Muy buenos Bueno, días, muchas gracias por la invitación. un gusto tenerte en el programa, y estamos también con Sandra Ramal, secretaria de Educación Provincial en SUTEBA. Bueno, vamos a tratar de pensar juntas todo lo que hoy circula de ideas, de opiniones en relación a la alfabetización inicial. Ustedes saben que a lo largo de la historia de la educación, y seguramente Mirta, vos misma, Sandra, te debes acordar, en realidad se ha trabajado con muchos métodos distintos. Se alfabetizó con métodos muy diferentes que los fueron reflejando incluso los libros de lectura. A ver si me ayudan: el método silábico, el global, ¿cuál más? ¿Cuál recuerdan? El de la palabra Global, global, generadora, ¿cuál? global analítico había. Claro, exactamente. Y bueno, si traemos algunos de los libros del siglo pasado, vamos a ver reflejado un poco todo lo que estamos diciendo. Había un libro que se llamaba Muchachito, y por ahí, bueno, aparece una lectura donde dice, fíjense, lon, lan, len, lin, lun, y ¿se acuerdan? ¿Qué te hace pensar esta página, Mirta? Bueno, me hace pensar en principio del siglo, había muchos de ese principio del siglo pasado. Así Este, es, así es. había muchos de ese estilo. Me hace pensar en la pandemia, donde volvió a aparecer muy fuerte el tema de los métodos silábicos. Y también me hace pensar en que acabo de ver unos materiales de, que usan en una de las provincias para nivel inicial, donde los niños tienen que hacer renglones de sílabas. Claro. Bueno, Es uno decir, ahí, que nunca nada desaparece del todo. sí, uno ahí piensa qué poco atractivo, ¿no? Esto de leer sílabas que no quieren decir nada, ¿no, Sandra? Claro, yo pensaba, ¿no? Cuánto tiempo, cuánta historia, ¿no? En relación a la enseñanza de la lectura y la escritura, y pensaba, ¿no? En nuestra organización sindical, que haciendo un poco de historia, allá por la década del 90, nosotros empezamos a trabajar fuertemente con investigaciones y procesos de formación permanente, de la mano de Delia, ¿no? Porque De Delia Lerner. de Delia Así Lerner, es. con un equipo muy importante, Beatriz Einserberg, Claudia Rodríguez, Gladys Bravo, y en el cual nosotros nos posicionábamos desde las investigaciones, ¿no? Posteriormente de la década del 80 en adelante, de Emilia Ferreiro, ¿no? Claro. Que hablaban de un paradigma totalmente diferente, ¿no? Así Y cómo es. se reactualizan nuevamente estas propuestas anteriores. Claro, porque por otro lado esto no se dio solo en la Argentina, en muchos países hubo algo así como una revisión, y recuerdo que había unos americanos, Kenneth Goodman, que decía que así con las sílabas se presentaba el lenguaje particionado, roto, ¿no? Y bueno, coincidíamos, por supuesto. Y después hubo otro libro, también más o menos de la época, que se llamaba Pininos. Y en Pininos ahí se podía leer algo un poquito más avanzado, pero fíjense que decía: la nena monona lee, la mala no lee, la nena olía a lelí. Bueno, entonces uno piensa, a ver,
tan preocupados que están hoy desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la ciudad, porque aparentemente los chicos no comprenden los textos. Para que haya algo que comprender, tiene que haber un texto que diga algo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mirta? Sí, primero, vos mencionaste a Goodman y ahí hay una cuestión a recordar. Nosotros en nuestra perspectiva estamos totalmente de acuerdo con no presentar el lenguaje desde unidades de sentido. Pero lo que el desacuerdo con el Flow Language, con la teoría de Goodman, tiene que ver con que eso no significa que en algunos momentos, de manera sistemática además, no es en algunos momentos de azar, sobre esas unidades con sentido, que por lo menos son palabras, sino enunciados, sino textos, hay un análisis de esos elementos internos. Uh-huh. Es decir, no se deja, no es que nunca estamos mirando dentro de la palabra y analizando dentro de la palabra. Ajá. Pero partiendo de unidades con sentido. Claro. O sea, nunca partiríamos de una sílaba. Sí. Bueno, y ustedes saben que por estos días y unas cuantas semanas atrás, desde el propio gobierno nacional se lanzó el Plan Nacional de Alfabetización. Esto no fue solo en San Juan, fue en todo el país, fue con un acto en el que habló también el presidente. Y bueno, y aparecieron a partir de este lanzamiento del plan muchas críticas. Lo primero que se dijo es que los chicos no aprenden a leer y escribir. Uh-huh. Y que por lo menos que no aprenden en los primeros grados. Esta fue la primer crítica que se planteó, y junto con eso aparecieron estas ideas, como estamos viendo, que el constructivismo fracasó, que es un método fallido. Sería entonces bueno empezar a pensar, bueno, ¿qué es esto del constructivismo y si realmente fracasó? Bueno, primero me parece sería importante contextualizar, ¿no?, la presentación de este programa nacional que se hace en un contexto de fuerte desfinanciamiento educativo, ¿no? Y sobre todo en un contexto también de fuerte desprestigio y de intento de desprestigio del trabajo docente. Creo que en realidad estos mensajes, discursos que aparecen en los medios de comunicación y con algunos voceros, hacen planteos, entiendo, simplificadores, uh-huh, ¿no? Porque el proceso de alfabetización lo entendemos como un proceso complejo, multidimensional, y en el caso de la provincia, que después voy a comentar más adelante, hemos avanzado mucho, en primer lugar, a partir de algunos acuerdos nacionales del Consejo Federal de Educación, como es la resolución 174 del 12 y su correlato normativo en la provincia de Buenos Aires con la 81, que habla de la unidad pedagógica, que por primera vez se identifica, se postula la posibilidad de que primero y segundo sea un bloque alfabetizador, una unidad pedagógica, ¿no?, que rompa un poco la estructura, ¿no?, tradicional de la escuela primaria. En relación a esto que decís, bueno, una de las críticas que aparece es que hay algunos que consideran que se puede alfabetizar en un año, ¿no? Por ahí tenemos un título, hace 30 años que en la Argentina se dejó de enseñar a leer y escribir. La verdad, es un título que habría que ponerlo en interrogación. ¿Qué opinas, Mirta? Mira, yo creo que de momento, desde el año pasado, cuando Argentinos por la Educación lanza la campaña con este hashtag no entienden o que entiendan lo que lean después, hay una campaña mediática muy intensa que se caracteriza, desde mi punto de vista, por dos cosas.
Primero por una sobregeneralización abusiva. Nadie entiende, nadie enseña, todo es la misma escuela, todo es el mismo límite. Tal cual. Y la otra característica es la reducción a los extremos. Hay solo dos maneras de enseñar y entre medio no hay nada. Entonces, primera cuestión a discutir es, ¿hay escuelas donde hay problemas graves con alfabetización? Sí, seguro que hay. Y hay escuelas donde, en ambos enfoques, ¿eh? Y hay escuelas donde los chicos son fantásticos y leen maravillosamente y escriben muy bien, hay. Y en el medio hay de todo. Así es. Porque si no, las pruebas a aprender no darían lo que dan. Esas pruebas a aprender justamente se enfocan para justificar que los chicos no entienden lo que leen, tienen dos lecturas. Uno puede leer que hay un porcentaje relativamente pequeño, un 30% de niños en un estado, pero también puede leer que hay más de un 80%, en realidad casi un 90% de niños que por lo menos tienen un nivel básico. Y el nivel básico implica cosas que no son menores. Por ejemplo, estoy leyendo, porque los saqué para tenerlos a mano, los indicadores. Los estudiantes que se encuentran en el nivel básico, por ejemplo, eligen un resumen adecuado para un texto, reconstruyen la secuencia temporal de cuentos breves, reconocen la idea central a través de inferencias. A ver, eso no es no saber. Quiere decir que ahí hay escuelas que enseñan y hay niños que aprenden en un 90%. Hay un 10% que no, sí, y de ellos tenemos que ocuparnos. Claro. Pero no podemos generalizar. Así es. Bueno, retomando un poco algo que mencionaba Sandra hace un momento, también cuando se dice que fracasó, hay que tomar en cuenta muchas otras variables, ¿no? Las condiciones de trabajo, no es lo mismo grados de primer grado de 15 chicos que de 30, no es lo mismo si hay pareja pedagógica que si no la hay, no es lo mismo si los docentes tuvieron acompañamiento que si no lo tuvieron. Claro, porque decíamos al inicio, ¿no? Estos discursos simplificadores, reduccionistas de ese proceso, digo, y hay condiciones multidimensionales, como que tienen, como decías vos recién, que tienen que ver con condiciones de trabajo. Con la cantidad de alumnos por sección, con la posibilidad de tener en la jornada laboral espacios y tiempos colectivos pagos para poder reflexionar sobre una práctica, para poder validar, para poder planificar, diseñar esas propuestas de enseñanza que mejoren la calidad de los... Y también, sobre todo, materiales didácticos, equipamientos. Y te quería comentar que en el caso de la provincia de Buenos Aires se han recibido más de 4 millones de libros de este año. A partir del 2022, 2023, 2024, de propiedad individual. O sea, que para poder llevar adelante un proceso de alfabetización de calidad se necesitan condiciones, muchas condiciones de trabajo y sobre todo, acompañamiento, ¿no? Acompañamiento de formación permanente. Claro, libros que esos chicos se llevan a su casa y es importante justamente contar con un ambiente alfabetizador. Quería retomar, Mirta, también algo que vos habías dicho cuando valorizabas lo que sí saben los chicos. Todos recordamos cuando vino Emilia Ferreiro y trajo esas investigaciones tan interesantes, como uno de los ejemplos era que si nosotros le decimos a un chico que escriba pato y escribe A-O, antes era interpretado como ese chico no sabe nada y sin embargo sabe un montón, y eso lo aprendimos a partir de cómo Emilia con sus investigaciones nos aportó cómo los chicos aprenden. ¿Qué nos decís?
Sí, bueno, esa fue eso realmente fue un cambio en la alfabetización. Es decir, entender las respuestas aproximadas de los niños y entender que no todos los tipos de errores son el mismo error, fue un giro muy importante. Ahora, eso no resuelve el problema, en sí mismo no resuelve directamente el problema de la enseñanza, porque a partir de ahí empezó toda la investigación en didáctica, en la enseñanza. Claro. Eso nos afectó. Hay algo que nosotros no estamos entendiendo, no estamos teniendo en cuenta. Hace reformular la forma de enseñar. Pero la forma de enseñar se construye teniendo en cuenta este referente, pero es muy distinto que pensar que el chico va a evolucionar solo, que es una de las interpretaciones, o que solamente con ofrecerle un ambiente alfabetizador rico en experiencias y en prácticas de lectura y escritura va a evolucionar solo. También es un error pensar, cuando se salen esos titulares que se dejó de enseñar, que en general quieren decir se dejó de enseñar de la manera tradicional. Claro. Pero además no es cierto que se dejó de enseñar. No es cierto que se dejó de enseñar, pero además también lo que es cierto es que hay montones de escuelas donde se sigue enseñando de la manera tradicional, y yo me atrevo a decir que yo creo que en la mayor parte de las escuelas se enseña de manera híbrida. Sí. Se enseña combinando muchas estrategias. Así es. Que provienen de distintas teorías. Entonces sí, algunas cosas han cambiado más generalizadamente, pero otras siguen absolutamente instaladas. Sí, vos sabés que también una de las cosas que se plantean en las críticas, que son muy difícilmente comprobables, entiendo, y me parece dudosas, es que se cuestiona que los chicos escriban en imprenta y se dice que con la cursiva escriben más rápido y mejores textos. Yo personalmente escribo más rápido y mejores textos con la computadora. Claro. Porque con la cursiva me resulta imposible, porque mi cabeza va más rápido que lo que puede mi mano. Sí, leí recientemente un artículo de Ana María Borzone donde cita una serie de estudios que supuestamente apoyan esa idea. Ahora, nosotros no fomentamos especialmente que los chicos escriban en imprenta mayúscula. Parece ser algo que los chicos eligieron desde el inicio. Y hace muchos años que lo que sí fomentamos es que la escritura de los textos que lee aparezca en la letra en que van a aparecer los textos escritos durante toda la vida, es decir, en imprenta, obviamente pues están impresos, pero con oposición mayúscula y minúscula. No fomentamos que, hace muchos años que estamos de acuerdo en no fomentar que sea solo con imprenta mayúscula, porque eso sí dificulta. Bueno, y otra de las cuestiones que aparecen es que se dice que los docentes no corrigen, como si eso además fuese un abandono del alumno, y uno se pregunta, ¿el error es siempre un horror? Claro. Mirá, qué bueno esta pregunta, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el cual nosotros venimos articulando la política pública, ¿no?, con la política educativa y cultural del SUTEBA, te quiero comentar que en provincia se viene llevando adelante un programa de intensificación de la enseñanza, ¿no?, en la unidad pedagógica. Y digo, y estas cosas por ahí no se saben, pero digo, es revolucionario ¿en qué sentido? Primero porque no es cierto que no se evalúa. En todo caso, digo, en la provincia se están haciendo evaluaciones
evaluaciones al finalizar el tercer ciclo, en tercer grado, al finalizar sexto. También se están haciendo evaluaciones en primero, en segundo y en tercer grado, con sondeos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Digo, porque por eso hablaba de la complejidad, ¿no?, de este proceso. Lo interesante es que existe varias etapas. Una primera etapa que implica enseñar por un tiempo determinado las propuestas de enseñanza, donde se planifica, se discute. Una segunda etapa que tiene que ver con la corrección, no con claves de corrección previstas por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires de Educación Primaria. Y una tercera parte tiene que ver con el análisis de las producciones, ¿no?, de los chicos que nos permitan, ¿no?, reorientar las prácticas de enseñanza. O sea, que realmente no es que se espera que los alumnos aprendan espontáneamente. En todo caso, digo, implica una serie de intervenciones de trabajo colectivo, de planificación, diseño y evaluación para mejorar esas prácticas de enseñanza, ¿no?, de la lectura y la escritura. Claro, porque evaluar no es una mala palabra, a veces aparece como algo muy, muy peyorativo, muy peligroso, pero todo depende de cómo se evalúa, qué se evalúa y cómo se leen esas evaluaciones y qué decisiones se toman después. Vamos a ver otro ejemplo que sale un poco al encuentro de otra de las críticas, que es cuando dicen que cuando se trabaja desde la teoría constructivista, los chicos adivinan. Vamos a ver, ahí la propuesta que se hace es que los chicos puedan decir dónde dirá bicicleta, dónde dirá andan en bicicleta y dónde dirá los chicos. Entonces, a ver, Mirta, también, ¿qué opinas? Porque hay una diferencia muy grande entre adivinar y pensar, adivinar y, no sé, descubrir, comparar, relacionar. ¿Qué nos decís? Ninguno de los dos extremos como de costumbre. Leer no es ni adivinar ni decodificar. El decodificado no me va a garantizar que entiendan lo que está leyendo. Podrían decodificar y después integrar y comprender, pero no me lo garantizan. Y simplemente decir, acá dice chicos, acá dicen los chicos andan en bicicleta, porque sí, tampoco es leer. En ningún momento nosotros que leer tienen que adivinar. Lo que decimos es que tienen que anticipar en función del contexto. Es decir, hay un contexto de la situación, en este caso hay un contexto gráfico, las imágenes, que me permiten anticipar que algo de la bicicleta y de los chicos debe decir, o en el otro caso las manzanas debe decir por ahí. Pero para esa anticipación, que no tiene que ver con adivinar, porque la anticipación es un razonamiento. Claro. Esa anticipación hay para poder leer, corroborarla con los indicios que se encuentran en el texto, es decir, con las letras. Acá hay más letras, acá hay menos letras, acá está la de bicicleta, que es la misma de otra, no se me ocurre ningún nombre en este momento que no vi. Y esta es la de chicos porque es la de chancho, y así sucesivamente. Ahí es a donde nos metemos dentro de los enunciados para analizar. Por eso nuestro trabajo principal tampoco es de reconocimiento de palabras, es de análisis de los enunciados escritos, que pueden ser palabras o enunciados más extensos. Entonces, no sé por qué ahí hay tanto malentendido, porque hay ríos de tintas escritos sobre esto y desde hace muchísimos años. ¿Por qué se le da te pregunto, ¿por qué se le da tanta importancia desde el constructivismo para que los chicos trabajen, y quizás desde el nivel inicial, con el nombre propio? Es una de las piezas de escritura que justamente hay contexto, porque yo texto oral de cómo se llaman todos mis compañeros, y entonces a partir de ese contexto puedo anticipar que en esas piezas de escritura, que son los nombres de mis compañeros, hay alguna que tiene que decir Benito y hay otra que tiene que decir
Benicio, porque son los nombres de mis compañeros, y justamente tengo que meterme en el análisis de esos enunciados para poder distinguir qué dicen uno y en uno y en el otro. Entonces, además de anticipar, bueno, el nombre propio nos enseñó Emilia eso, y después hubo trabajos de muchos otros investigadores que desde el punto de vista antropológico y sociológico y psicológico nos muestran la importancia desde el punto de vista social y afectivo que tiene el nombre, pero tampoco es que sea la única pieza de escritura. Claro. También nos enseñó Emilia algo muy importante, que seguramente en el conjunto de nombres propios de los niños de un aula están todas las letras del abecedario. Así es. Y entonces, estudiando los nombres, conocemos las letras, lo cual no quiere decir, ya corto porque sé que tengo que ser breve, lo cual no quiere decir que no haya un abecedario en el aula, también tiene que estar. Claro. Algo que circula en este momento como propuesta y que se está llevando en realidad ya a cabo, no desde este año, sino desde hace algunos años en algunas provincias, es esto de la conciencia fonológica, la fluidez lectora y, como decíamos antes, alfabetizar en un año. Claro. ¿Los docentes están receptivos a esto? Yo creo que en el caso, te vuelvo a repetir, voy a hablar desde la provincia, se viene haciendo un acompañamiento desde la política educativa y nosotros venimos articulando. Creo que obviamente nos paramos en las propuestas, en las investigaciones de Emilia Ferreiro, ¿no? Y todos los avances posteriores en investigación didáctica y aquellas experiencias que dan cuenta que modificando las modalidades de enseñanza se pueden garantizar, ¿no? Pero yo creo que van ingresando, intentan los discursos, te decía al inicio, de generar este sentido común que en poco tiempo los chicos y chicas aprenden. Yo lo que quiero plantear con respecto a ese punto es que esto, más que verlo como algo ingenuo, inocuo, tiene por detrás un interés muy fuerte mercantilizador y funcional, ávido, a muchas empresas, podemos decir, sectores empresariales que intentan vender programas como si hubiera un método eficaz o no para poder enseñar a leer y escribir a cualquier chico en cualquier contexto y por cualquier persona. Y se los venden a los gobiernos. A los gobiernos, provincias. Claro, algo que nosotros venimos denunciando, ¿no? A nivel nacional. Y digo, y esto es lo peligroso, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, que no puedo decir lo mismo del resto de las provincias, se viene disputando fuertemente el sentido, ¿no? El sentido de entender la alfabetización, entendido como un eje principal, como una práctica social de lectura y escritura, como decía Mirta recién, con sentido, ¿no? Como lo hace la gente cuando lee y escribe, ¿no? Con propósitos determinados en situaciones determinadas. Y bueno, es una disputa. La alfabetización está en disputa y bueno, se está trabajando muy fuerte, ¿no? Para desconstruir estos sentidos. Bien, Mirta, queremos escuchar tu reflexión sobre esta propuesta de conciencia fonológica, fluidez lectora. Voy por el otro lado, ya que Sandra es mucho más competente que yo para hablar desde el punto de vista político, voy desde el punto de vista teórico. Sí. A ver, nosotros sabemos y lo mostró un artículo de 1996 publicado en la Harvard Educational Review, cuya autoría es de Sofía Vernon y Emilia Ferreiro, que la conciencia fonológica avanza de la mano de la conceptualización de la escritura. Es decir, que cuando los chicos van avanzando en sus conceptualizaciones, por supuesto no avanzan solos, algunos sí, pero la mayoría avanzan por las situaciones que les ofrecemos y las intervenciones con las que los ayudamos a cuando van avanzando en su conceptualización de la escritura, van avanzando en la construcción de la conciencia fonológica.
Algunas investigaciones que hemos hecho recientemente van mostrando lo mismo y van mostrando que por cualquiera de los dos caminos que se tome, desde el punto de vista metodológico, siempre que las situaciones contengan escritura, no cuando se hace ejercicio de conciencia fonológica solo oral, la conciencia se va construyendo. Es decir, nadie piensa que alguien que escribe alfabéticamente, si ninguna teoría sostiene que alguien que escribe alfabéticamente no puede separar los pronunciados en fonemas, pero va de la mano de la escritura. Y eso lo dicen autores de conciencia fonológica, no lo decimos nosotros. Lo mismo pasa, es decir, que cuando nosotros hacemos los análisis de comparar Benito con Benicio y encontrar qué partes tienen en común y no, advertir que todos los días de la semana terminan con las mismas letras, etcétera, y empezamos a hacer esos trabajos de vinculación entre partes de la emisión oral y partes de la emisión escrita, estamos enseñándola, aunque no digamos la conciencia fonológica porque no lo es, nuestro objeto de enseñanza es la escritura. Y algo parecido pasa con la fluidez. Uh-huh. La fluidez es una propiedad de la lectura, específicamente de la lectura en voz alta, que nosotros empezamos a trabajar desde el primer grado, pero no trabajamos la fluidez como objeto de enseñanza, lo que trabajamos es la lectura, entre ellas la lectura en voz alta. Entonces, cuando trabajamos con niños de primero, vamos a leer el diálogo canónico de Caperucita y el Lobo y seguimos con el dedo lo que vamos leyendo y lo leemos y lo interpretamos, estamos trabajando fluidez. Claro. Es decir, pero no estamos diciendo que enseñamos fluidez, porque para nosotros no es el objeto de enseñanza la fluidez. También hay autores de cognitivistas que sostienen eso, Claro. Tom Smith, por ejemplo, dice, la fluidez es una propiedad de la lectura en voz alta, no es un contenido de la lectura. Claro, claro. Bueno, son muchos temas. También me pongo en el lugar de los docentes de nivel inicial, de primero y segundo grado. Pero retomo en relación a esto algo que decía Mirta. Efectivamente hay muchas maneras de enseñar y hay muchas maneras de aprender. Creo que lo que importa es tener en cuenta muchos aspectos que el constructivismo aportó, y uno de los que no mencionamos es lo que significa para los chicos comprender para qué sirve. Exacto. Aprender a leer y escribir. Claro, yo me quedé pensando en esto, ¿no? Porque en realidad lo que se pone en debate también es el modelo de sujeto, ¿no? De ese sujeto que queremos que aprenda, que aprenda, ¿no? Como ciudadano, ciudadana libre, donde sean reconocidas sus culturas, sus patrones lingüísticos, y también se pone en debate acá el tipo de docente que enseña, ¿no? Uh-huh. Si es un docente que reproduce programas elaborados por otro, o se piensa un maestro productor de conocimiento, como un productor, como un trabajador intelectual que produce conocimiento en colectivo desde la perspectiva institucional. Y digo, me parece que esto es importante poderlo poner en la mesa, porque el proceso de alfabetización, las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura requieren condiciones de trabajo colectivo, lo decía recién Mirta, de análisis, evaluación, reorientación de esa práctica de enseñanza, y nosotros obviamente, ¿no?, luchamos y queremos que sea una justicia social para todos y todos que puedan aprender, ¿no?, de manera adecuada, ¿no? Sí, creo que hay que valorizar la experiencia de los docentes y saber que siempre hay, no sé qué pensás, Mirta, algún margen de libertad. Es que es como cuando decimos de los niños no piden permiso para aprender, los docentes no nos están pidiendo enseñar. Y toman lo que de lo que saben y de
los que han sido formados, lo que pueden organizar para cada momento de su clase. Es una situación única cada aula. Eso no quiere decir que eso es en común. Eso no quiere decir que los diseños no penetren en las prácticas, pero pensar un diseño curricular va a prescribir lo que tiene que hacer un docente aumente la implementación. Sí. Nos vamos despidiendo y nos vamos a ir despidiendo con bibliografía como lo hacemos siempre. Nosotros les proponemos en esta oportunidad 2 libros. Uno de ellos es Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, de Delia Lerner. Y les proponemos también Lectura y escritura, preguntas y respuestas, de Ana María Kaufman y Adriana Gallo. De verdad está muy bien colocado ahí lo de preguntas y respuestas, porque seguramente van a encontrar un montón de las preguntas que ustedes harían en relación a estos procesos de aprendizaje, de alfabetización. Y tenemos, Sandra, también para recomendar las revistas digitales, ¿no es cierto? Sí. Porque la SUTEBA publica, ¿qué revistas? Bueno, tenemos 2 revistas digitales, la 737, Territorio de Libertad, con temas culturales, políticos, educativos, y también la educación en nuestras manos. Recientemente hicimos una entrevista justamente a Mirta, que la recomiendo, y otras, así que podemos después compartirlas, si te parece, Mirta. Sí, aprovecho para decir una vez más, lo dije muchas veces, los sindicatos no están solamente para pedir aumento. El aporte que ha hecho siempre SUTEBA a través de sus revistas y en congresos a la formación y a la capacitación docente es enorme, y con los mejores especialistas. Así que en estas revistas van a encontrar entrevista a Mirta Castedo, nuestra invitada, que ha trabajado con Emilia Ferreiro, que es profesora emérita en la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana de Alfabetización. ¿De despedida? Bueno, no, me quedo pensando, ¿no?, que cuando la escuela está centrada en las prácticas de enseñanza, se avanza con procesos de alfabetización de mayor calidad, y que son necesarias un entramado de políticas públicas, de formación permanente y de condiciones de trabajo que permitan hacer posible, ¿no?, que todos nuestros chicos y chicas aprendan mejor. Gracias, Sandra. Te despedimos. Mirta, también a vos. Gracias. Bueno, y antes de despedirme yo, quiero agradecer muy especialmente a la CETERA, que nos acompaña y hace posible que hagamos este programa. Nuestro tema fue alfabetización inicial, así que recordemos entonces esto, que leer es mucho más que decodificar, y que los chicos piensan mucho acerca de cómo está organizado nuestro sistema alfabético de escritura. Entonces, no perdamos esa riqueza de cómo piensan cada uno de ellos y cómo van avanzando. Gracias, hasta la próxima. Es mucho más que la historia interrogada, la escuela es mucho más.